horas, 2 minutos del día jueves 21 de noviembre del año 2013. Vamos a dar principio a los trabajos de esta noche con la presentación del trabajo de ingreso del ciudadano Esaú García del Real, titulado Liderazgo, una perspectiva diferente. Dejo el micrófono al secretario para que continúe con la reunión. Con su venia, señor presidente, muy buenas noches tengan todos ustedes. Este día, el orden del día es el siguiente: apertura de la sesión, presentación del presidium, presentación del recipiendario, participación del mismo, respuesta al trabajo de ingreso, toma de protesta, entrega del diploma e imposición de relieve distintivo, avisos, invitación a brindis de honor y clausura. Preside esta ceremonia el licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra, presidente de la Junta Directiva de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Nos acompaña el señor Esaú García del Real, recipiendario, y el de la voz, Eduardo Velasco Briceño, secretario general y quien dará respuesta al trabajo de ingreso. Me voy a permitir dar lectura al extracto curricular del señor Esaú García del Real. Actualmente cursa la carrera de licenciatura en informática en el CUSEI. Tiene reconocimiento como comunicador competente o Toastmaster competente, avalado por Toastmaster International. En 2004 recibió reconocimiento por parte de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco a través de su capítulo juvenil por el desempeño académico en las actividades realizadas en el ejercicio 2004. Ha sido organizador y ponente en el primer curso de oratoria impartido en la sede de esta casa, y este fue su trabajo de ingreso al capítulo juvenil. En 2005 fue presidente Club Master de Toastmaster Placati. En 2006 fue vicepresidente del Ejecutivo Club de Toastmaster Placati, coeditor de la revista número 3, editada por el capítulo juvenil de la Benemérita Sociedad de Geografía, editor en jefe de la revista número 2, editada por el capítulo juvenil de esta casa. En 2007 fue tesorero del Club Toastmaster Placati, vicepresidente educativo del mismo club. En 2008 recibió el galardón y reconocimiento como líder competente avalado por Toastmaster International. En 2009 fue ponente en el curso taller básico de oratoria Speechcraft en las instalaciones del Centro Cultural AC por medio del Club Toastmaster Placati, vicepresidente educativo de este club, gobernador del área 48 de la división N del distrito 34 de Toastmaster International, logrando obtener un reconocimiento prócer área distinguida. En 2010 fue ponente en el taller básico de oratoria en las instalaciones del Centro Cultural Asociación Civil, vicepresidente de la membresía de este club, ciclo en el cual se obtiene un reconocimiento por su trabajo ejemplar en este puesto. En 2011 es ponente con el tema Tu cuerpo habla en el curso básico de oratoria 2011 organizado por este club José Aceves Pozos, celebrado en el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Primer lugar en el concurso de temas improvisados en Toastmaster Internacional y vicepresidente de Relaciones Públicas de este club. En 2012 es vicepresidente de membresía de este club, jurisdiccionado al área 48 de la división N, distrito 34 de Toastmaster Internacional. También recibimos y agradecemos la presencia del licenciado Antonio Enrique Ruiz Estrada, presidente del Centro Cultural ASA. Muchas gracias. Sin mayor preámbulo, dejamos con ustedes al licenciado Esaú García del Real, a quien recibimos con un aplauso. Muchísimas gracias, querido presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía Estadística del Estado de Jalisco, Claudio. De igual manera, me faltó atenderlo. De igual manera, secretario Eduardo, muchísimas gracias por esta lectura. Asimismo, queridos miembros, asistentes, auditorio, quiero agradecer antes de dar lectura a mi trabajo por su presencia,
Y de igual manera quisiera también agradecer a un querido amigo que también está presente, que si bien ya nombraron al presidente del Centro Cultural de la SEA, Antonio Ruiz Estrada, también quisiera reconocer a Álvaro, no recuerdo los apellidos, mi querido amigo, pero es diputado electo, diputado suplente del Distrito 8 de Jalisco. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí presente sabiendo la cantidad de trabajo que tienes. A cada uno de ustedes, compañeros, damas, y sobre todo en lo personal, a los jóvenes que están aquí, porque al final de cuentas este trabajo está inspirado de una manera u otra en la juventud, o incluso, pues más que nada, buscando dejar siempre ese granito de arena para las nuevas generaciones. Mi trabajo se titula Liderazgo, una perspectiva diferente. Y antes de empezar quisiera comentar que precisamente la perspectiva que estoy manejando, que estoy buscando, es una perspectiva que busque la reflexión, que busque el diálogo interno en cada uno de los seres humanos, porque usualmente tenemos la idea de que el liderazgo es aquel que nos marcan los libros comerciales, o un liderazgo un poco mutilado, porque hay liderazgo o libros enfocados en la parte corporativa, o hay un liderazgo enfocado en libros para los políticos, para los sociales y demás, ¿no? Sin embargo, el liderazgo, como lo vamos a ver, es un omnipresente, es un ecosistema en realidad, y es un ecosistema vivo. Eso es lo que a mí me interesa proyectar de este trabajo. En la historia, introducción. En la historia tenemos a grandes personajes que han marcado la pauta de un cambio relevante en la sociedad, misma que a la postre les concediera el título de grandes líderes de la misma historia. Sí, aquellos que incluso nunca se imaginaron que serían íconos de liderazgo, que muy probablemente no tuvieron en su mente escribir un libro de tal concepto, pues sus vidas estaban enfocadas en hacer grandes hazañas y proezas que aliviaran el dolor que el mundo les causaba en ese momento, como lo es Gandhi, Alejandro Magno o Jesús el Cristo, por nombrar algunos. Pueden representar incluso ellos, en muchos sentidos, el liderazgo de una forma más directa. Asimismo, existen otros personajes, estudiosos del comportamiento humano, observadores de su realidad y sobre todo genios, que en la senda de la superación han escrito grandes obras que siguen siendo, al día de hoy, guías indiscutibles del progreso. Unos han escrito libros de liderazgo directamente, como es Covey, Blanchard, Maxwell, y otros plasman en tinta sus conocimientos sobre temas diversos enfocados en el contexto social y o filosófico, como lo son Losieux y su contrato social, José Ingenieros y su hombre mediocre, José Vasconcelos y su raza cósmica, por nombrar algunos. Si nos centramos por un momento en el grupo de escritores, particularmente de aquellos grandes personajes que han escrito sobre el liderazgo, podremos observar que han trazado su camino hacia la comprensión del mismo y han encontrado su propia definición, su propia forma de ver tal concepto. Ello es loable y muy respetable, incluso en ciertos aspectos completamente admirable. Empero, existe un punto que todos estos autores tienen en común, el cual habré de evitarlo, pues mi desacuerdo ante dicho punto se hará evidente en el transcurso del trabajo. Muchos autores de liderazgo mutilan el concepto mismo, pues definen diferentes tipos de liderazgo. Algunos tienden a fusionarlo con el término éxito, o peor aún, al intentar mezclar estos dos términos con el filtro corporativo o empresarial, como lo son el líder, como si solo el líder pudiese existir en una empresa o debiese tener algún puesto político para ser reconocido como tal. Hoy me toca aventurarme a tratar de definir lo que para mí es el liderazgo, tratar de expresar lo que en mi ser habita desde hace tiempo referente a este hermoso concepto, pues 10 años han marcado mi experiencia y aprendizaje que me ha permitido adquirir la seguridad adecuada para tallar en piedra lo que opino sobre el tema. Sí, habré de plasmar las características que debiesen de estar presentes, según mi perspectiva. Sin embargo, dichas características habrán de partir desde el origen y buscarán entonces ser preceptos que puedan fusionarse con la perspectiva individual, de tal forma que cada ser pueda hacerlos propios y redefinirlos según sus necesidades. Es por ello que habré de hacerlo, de aventurarme, de lanzarme al precipicio y clavarme en el lago de las letras para tratar de dar mi definición, pero no una técnica o comercial. Mi intención es añadirle ese sentimiento bohemio y filosófico que nace en mí,
respecto a este tan hermoso concepto, con el único objetivo de que nazca así la duda hermética en cada uno de los que escuchen estas palabras, iniciando así el proceso autorreflexivo, un diálogo interno para luego dar pie al debate de ideas e ideales y con ello que cada ser inicie el viaje de la significación, que dé como resultado su propia definición, única y sobre todo viva. Mi perspectiva sobre el liderazgo va más allá de una tipificación. Encasillar al liderazgo es lo mismo que mutilarlo. Dividir al liderazgo en corporativo, comercial, político o social es despedazarlo. El verdadero liderazgo es omnipresente, surge para dar vida a la sociedad y de ella depende para vivir ese flujo interminable de existencia. Principio ambivalente por naturaleza, a veces luminoso, otras tantas sombrío, directo cuando se vive y al mismo tiempo esquivo cuando se pretende conceptualizar, ya que la grandeza del liderazgo radica más en la acción que en la intelectualidad. Efímero en las acciones e inmortal en las reacciones, siempre en movimiento y a la vez significa estar estático y ver el mundo rodar. Ecosistema cuando comprende los factores integradores y cultura cuando hablamos de la personalidad que le caracteriza. El liderazgo es luz y oscuridad, siendo así que al mismo tiempo deja de ser una o la otra, para convertirse en el flujo danzante de las dos corrientes que elevan en perfecta espiral donde existe el equilibrio en dinamismo. Es un conjunto de emociones, un mar de percepciones, el universo fraternal de la sana convivencia de las fuerzas fluctuantes en un caos vibrando en armónica actitud. Sí, la luz y la oscuridad bailan en el liderazgo cortésmente, con el único objetivo de ganar la batalla para ver quién guía en la siguiente pieza. Momento tras momento se juega dulce e ingenuamente dicha danza. Es, en consecuencia, incluyente, no discrimina. Por lo que acepta a un Ricardo Corazón de León o a un Bonaparte, a un Gandhi o a un Hitler, a un Kennedy o a un Obama. El liderazgo va más allá del bien o el mal, al mismo tiempo se subordina a ellos para su existencia. El primero siempre habrá de honrarle, enaltecerle, pues es digno y busca el progreso. El segundo solo habrá de manchar su esencia, rebajando el concepto hasta el más profundo de los infiernos. No es ni bueno ni malo, no puede serlo. Es el todo y las partes que lo componen. Así es como nace el trinomio del liderazgo, siendo el líder, la entidad a liderar y la acción resultante del conjunto de las dos fuerzas primeras. El líder, como fuerza activa y propositiva, será alcanzado más adelante por las palabras. La entidad a liderar, ya sea un hombre o una gran multitud, un pueblo o una nación, es siempre aquella que recibe del líder el conjunto de fuerzas activas, como la experiencia, la motivación, los conocimientos, la perspectiva, entre otras más. Todas ellas para tenerlas y hacer germinar en ellas, engendrarlas, transformarlas, para así ver nacer la fuerza resultante, que es el conjunto de las fuerzas activas y pasivas, la acción, la materialización del principio que llamamos liderazgo. El liderazgo como ecosistema. Más que un término individual, se convierte en un ecosistema que integra otros principios, formando así una comunidad de conceptos de noble procedencia, cuyos procesos vitales se relacionan de forma tal que permiten su propia convivencia. Términos como oratoria, inspiración, reflexión, progreso, evolución, motivación, superación, entre tantos otros más, son piezas fundamentales que forman el ecosistema del liderazgo. En él se respiran momentos de dulces experiencias o lapsos de amargura intensa. Es una selva de emociones y sentimientos, un océano de enfoques y perspectivas, una tundra de ideales, un desierto donde existen pocos manantiales que sacían la sed de los que buscan esa agua que es buena para el corazón. Extracto del Principito. Más importante aún, está vivo, se mueve, fluye y muta en constante evolución. Es una manifestación, una reacción, es el resultado de un conjunto de fuerzas y procesos que están en el continuo movimiento ascendente, permitiendo así darle vida a un término de tan inmaculado origen. Sí, está vivo, ya se ha dicho, nace, crece y muere, para así volver a renacer en este ciclo interminable de progreso que llamamos vida.
empero no es el mismo. En cada renacer se va adquiriendo experiencias que lo marcan, evoluciona junto con la humanidad. El liderazgo de hoy en día no es el mismo que el de ayer. El segundo ha envejecido. Se desenvuelve a la par de la humanidad, ya sea en abruptos terrenos o en afables senderos, siempre acuciando el progreso, adquiere los principios de la época y es precursor de los nuevos que habrán de brillar en la generación siguiente. Ello nos indica que la sociedad y el liderazgo caminan a la par, solos no andan. Y así como puede existir sociedades dentro de una sociedad mayor, el ecosistema del liderazgo puede estar conformado por otros ecosistemas más pequeños y diferentes entre sí, cada uno con su personalidad. Los pilares del ecosistema. Es entonces que, al ser un ecosistema viviente, el liderazgo habrá de sostenerse en los pilares necesarios que le permitan seguir existiendo y evolucionando. Así vemos nacer 3 pilares que le permitirán la edificación del término nombrado, dignos de un estudio a profundidad: fuerza, estabilidad y orden. La fuerza se constituye como un principio de vital importancia para el liderazgo, desde la perspectiva del ecosistema, al entender que éste, como toda sociedad, se encuentra integrado por el conjunto de todas las fuerzas habidas y por haber, desde el aspecto físico hasta llegar al mundo de la mente. Desde que nace el liderazgo, nacen las fuerzas primarias que le conforman, no antes ni después, sino al mismo tiempo, aun cuando existen otras que se van generando conforme el tiempo, o incluso aquellas que iniciaron se transforman. Lo indudable es que al inicio ya existe la fuerza en sus múltiples presentaciones. El liderazgo, al ser incluyente, al no discriminar, acepta todo tipo de fuerzas, por lo que la supremacía del más fuerte puede verse reflejada en el aspecto físico o en otros enfoques como la constancia, la voluntad, la entrega, la necesidad, todas ellas representantes de este pilar. Podemos nombrar a cualquier líder de la historia y en él veremos alguna manifestación de este principio. Sin su fuerte convicción por la no violencia o por los derechos del hombre hindú, Gandhi no hubiese trascendido y se hubiese olvidado a través del tiempo. Martin Luther King Jr., sin su entrega, su temple, su coraje, tampoco hubiese obtenido el Premio Nobel de la Paz como punto máximo de sus actos. Juárez, sin la fuerza que le impulsara a la aventura de buscar la presidencia, sin ese sentimiento intenso por la libertad, por el respeto, por el derecho, no hubiese obtenido el galardón de Benemérito de las Américas. Como ellos, miles más. Todo hombre o mujer que se levanta por alguna causa habrá de ser fuerte para poder llevarla a cabo, ya sea en el aspecto físico, emocional o mental. Siempre habrá de existir una fuerza que impulse al líder a lograr la hazaña. Ahora bien, una fuerza sin domar puede fácilmente corromperse y ello ocasionaría el desastre. Las fuerzas en un ecosistema por sí solas fluctúan sin dirección, sin orden y sin equilibrio. Para ordenar las fuerzas necesitamos el tercer principio, pero antes del tercero va el segundo. La estabilidad es quien ofrecerá el equilibrio. Sí, llega la estabilidad, la balanza antes mencionada, un ecosistema equilibrado, permitiendo la existencia de todas las fuerzas habidas y por haber en completa sincronía. Esta balanza, este equilibrio, esta tan importante estabilidad es la que hace que un grupo de personas se consolide y se transforme en un equipo altamente eficiente, que una sociedad evolucione y progrese constantemente. No es aquella estabilidad donde todo es luz, sino aquella donde la luz y la oscuridad conviven sanamente. El ejemplo más claro de la estabilidad nace cuando da comienzo un nuevo ciclo de liderazgo, donde el nuevo líder se alza triunfante e inmediatamente cobra vida la oposición, fuerza necesaria para equilibrar esta balanza y de igual forma indispensable para la evolución de dicho ecosistema, pues si no fuese por esa danza de poderes, por esa estira y afloja, las sociedades no evolucionarían. La estabilidad es aquella que permite un caos ordenado, una fluctuación de corrientes de pensamiento o de acciones, una convivencia de principios, valores, conceptos, donde los aciertos y desaciertos,
los acuerdos y los conflictos son parte indispensable para llegar a la convivencia laudable. La inteligencia, la prudencia, la rectitud, la reflexión y la justicia son agentes estabilizadores que permiten domar la fuerza en sus múltiples formas. Facilitan la ya mencionada sana convivencia, donde los principios que existen en el ecosistema del liderazgo pueden crecer naturalmente. Empero, no se debe confundir convivencia sana a convivir tranquilamente o sin ningún problema. Hemos nombrado ya a dos pilares indispensables para edificar nuestro liderazgo. Sin embargo, ni la fuerza ni la estabilidad podrán sostener firmemente dicho edificio. Se necesita de un tercer pilar, aquel que determina el filtro. Es el orden. Es el tiempo y lugar donde en algunas épocas reinará la guerra, el hambre, la pobreza o la muerte, y en otras la paz, la armonía o la abundancia. Es la correcta distribución de poderes en el instante justo para que siempre exista el constante flujo que permite el progreso. La mano invisible que Smith anunciaba en La riqueza de las naciones. Es quien distribuye y mueve las piezas de ajedrez, quien da estética a este edificio, quien permite que la fuerza salga triunfante por un lapso o que la estabilidad reine por otro. Mientras que la fuerza tiende a la acción y la estabilidad al reposo, el orden tiende al ritmo de las dos anteriores. Este pilar tendrá como base un ideal que busca de forma consciente o inconscientemente al siguiente grado evolutivo. Es dicha base la que marcará la forma, los lineamientos, los preceptos de nuestro liderazgo. Veamos a los grandes líderes de ayer y de hoy, a esos líderes conocidos por todos o aquellos que solo son conocidos en nichos muy pequeños, ya sean hombres o mujeres. Todos ellos parten de una sociedad pequeña o magna. En todos ellos surgen y se afirman las leyes naturales de la misma existencia que da origen a este ecosistema. En todos ellos se vive el orden que determina las fluctuaciones que estabilizan las fuerzas que le componen. Así es como estos tres pilares cumplen su razón de ser, existiendo siempre en el ambiente del liderazgo. Sin ellos, el ecosistema se derrumbaría. El liderazgo como construcción cultural. Ya se ha dicho que el liderazgo como ecosistema manifiesta las entidades integradoras que lo forman, mas la cultura es quien marca los orígenes de la identidad que dicho ecosistema habrá de adquirir, y ello depende directamente de la sociedad en la que se forme este fenómeno sociocultural. El liderazgo es una manifestación social, por ende, todo ser humano puede definirlo y habrá de hacerlo de forma diferente, ya que depende precisamente de su percepción, aquella que es individual y subjetiva, aun cuando dicha percepción se basa en contextos aceptados por la minoría o por la mayoría. Al momento de nacer va adquiriendo ciertos valores a través de los códigos o los símbolos culturales que existen en la sociedad donde se manifiestan, valores que le permiten formar dicha identidad. Proceso casi imperceptible por lo natural que resulta ante nuestros ojos, pero que sucede día con día. Ello es lo que da vida al liderazgo. El proceso de construcción cultural de la identidad permite ver que muy diferente es el liderazgo de un pueblo a otro, o entre ciudades, o países, incluso continentes. Esta amplia diversidad de ecosistemas permite vislumbrar que el principio primario que ordena un ecosistema será diferente a otro. Es decir, cada ecosistema puede tener un ideal diferente que genere el orden. Y ello dará como resultado diferentes líderes, siendo así que surge la importancia de comprender cómo la cultura influye en la construcción de los parámetros de liderazgo, que a su vez permiten las condiciones necesarias para que los individuos, diferentes por naturaleza, puedan convertirse en líderes con las características propias de su identidad. Ningún líder es igual a otro, nunca lo será. Evolución del liderazgo desde el filtro de Vasconcelos. Al ser un fenómeno social latente, tiende a evolucionar por sí mismo. Los 3 grados sociales de Vasconcelos fácilmente pueden adaptarse a la evolución del liderazgo como ecosistema, mas no deben confundirse con los pilares que sostienen dicho concepto, aun cuando existe relación directa. Dichos estados son el material o guerrero, el intelectual o político y el espiritual o estético.
En el primer estado social manda solo la materia. Los pueblos, al encontrarse, combaten o se juntan sin más ley que la violencia y el poderío relativo, expresa Vasconcelos. Es decir, el principio que lo ordena todo es la fuerza bruta, es la destreza física del guerrero, lo que más valor tiene. El que la domine será el portador del liderazgo, el líder indiscutible de su tribu o comunidad, al mismo tiempo, al menos hasta que llegue otro más fuerte físicamente. En este estado se alcanza a vislumbrar tintes de reflexión, de intelectualidad, mas no es el concepto primario que rige y ordena dicho periodo. El segundo estado se encuentra ordenado por la intelectualidad. Aquí la razón aprovecha las ventajas conquistadas por la fuerza y corrige sus errores, expresa Vasconcelos. Enfocando dicho periodo al ecosistema del liderazgo, podemos ver que los agentes estabilizadores de nuestro segundo pilar nacen en esta parte de la evolución de las sociedades. La comunidad se da cuenta de que si bien es cierto que la fuerza bruta le permitió sobrevivir, esta no le alcanza para dar el siguiente paso hacia la evolución, detectando así la necesidad de canalizar y subyugar dicha fuerza por medio de algún agente estabilizador que permita aprovecharla de mejor manera, como lo puede ser la inteligencia. En este periodo se alcanza a vislumbrar destellos de la estética del tercer estado social. Sin embargo, los líderes de este periodo serán o han sido más intelectuales que físicamente fuertes. En el tercer periodo, el pilar del orden estará representado por el sentimiento creador, donde todo líder que llegue a este grado evolutivo tendrá por necesidad el hecho de entregarse a la misma humanidad. Busca la invención artística, científica o moral. Los líderes que han llegado a este punto desean, sin darse cuenta, dejar huella. El ambiente llamado liderazgo es propicio. Tanto la luz como la oscuridad están en su clímax. Ambos han avanzado al grado tal que es indispensable salga aquel hombre que habrá de trascender la fuerza bruta para ir por una fuerza más interna. Habrá de romper sus reglas y su intelectualidad para así crear un nuevo orden, aquel que nace de la esencia misma. Es en este punto evolutivo que el ecosistema verá nacer al líder que rompa los ideales que se hicieron obsoletos, que rompa los paradigmas actuales. En vez de reglas, inspiración constante, expresa Vasconcelos. Dichos estados evolutivos de liderazgo están presentes en todo momento, mas no significa que no podamos saltar de uno a otro, conforme la necesidad. Si logramos comprender que la primera etapa es material, la segunda intelectual y la tercera espiritual, veremos que el ser humano se compone de estos tres conceptos como aspectos integradores, por lo que el hecho de estar en el tercer periodo no significa que tenga que negar los dos primeros, sino todo lo contrario, son indispensables. Entre los tres hacen un todo. Así, un corredor olímpico, al momento de correr su carrera, habrá de hacer uso de su fuerza bruta, más que de su intelecto, siendo que después de la carrera pueda disfrutar de un buen libro, o tal vez un afable momento en alguna cafetería, recreando su esencia. El líder. Muy diferente es el líder al liderazgo. El primero nace del hombre y para el hombre. El segundo es el hombre mismo que se desenvuelve en el liderazgo. Es parte del trinomio antes mencionado. Existe dentro de una sociedad. De ella adquiere los valores más significativos y puros que a la postre habrán de hacer los propios, adaptándolos a su esencia y proyectándolos hacia la misma humanidad. El líder, aquel brillo que nace en la oscuridad, aquel que es capaz de hacer castillos en el aire mientras camina firmemente en la arena, aquel cuya andanza es siempre hacia adelante sin olvidar lo que hay detrás, aquel que va con o en contra de la corriente según amerite el momento. Ese individuo, perteneciente a un nicho social, va adquiriendo las virtudes y los vicios de dicho extracto. Se consolida como miembro activo de la comunidad de donde nace, cuya actividad sobrepasa la media en gran medida. Vive rompiendo paradigmas. Es el idealista de ingenieros, el superhombre de Nietzsche, el recipiente donde todo pueblo pone sus principios, sus valores, anhelos y esperanzas. Es quien hace realidad lo que muchos otros solamente pudieron imaginar, mas no pudieron materializar, ya sea por falta de valentía o por falta de convicción.
porque exigía un esfuerzo sobrehumano o simplemente por ignorancia. El líder es un producto social, el resultado de todo un proceso donde interviene la identidad cultural, así como las circunstancias físicas y o sociales que en ese lapso existan. Es el conjunto de sentimientos, conocimientos y acciones materializados en una entidad. Será por consiguiente la máxima expresión de lo que una sociedad siente, piensa o hace. Aquí es donde surge la pregunta: ¿qué es lo que hace de un ser humano que un ser humano se convierta en líder? Y los 5 motores rectores del líder. El líder por sí mismo es el producto, la consecuencia. Ello quiere decir que previo existe una causa, existe ese algo que le mueve, que le permite convertirse en un individuo promedio a un líder. Los 5 motores rectores o 5 antorchas son ese algo que hace posible dicha transformación, y estos son la necesidad, la fe, la esperanza, el amor y la acción. El primer motor es claramente una necesidad, pues el hombre que vive cómodo rara vez habrá de moverse de dicha comodidad. Indudablemente habrá de dolerle el mundo. Gandhi, si hubiese levantado o actuado con su política de no violencia, si los derechos de los hindúes se hubiesen respetado desde un principio. Juárez, si hubiese quedado registrado en los libros de la historia, si desde su nacimiento ya tuviese los mismos derechos y oportunidades que los españoles. La Madre Teresa de Calcuta hubiese trascendido si en todo el mundo hubiese solamente amor. Por más absurdo que parezca el interrogatorio, devela una verdad: nuestra realidad no es perfecta, nunca lo será. Ello significa que existen y siempre existirán puntos de perfeccionamiento, de evolución. La necesidad surge pues en aquellos que, siendo demasiado sensibles, les duele su realidad y no conformes con la misma, buscan mejorarla y perfeccionarla. Este primer motor es fácil de extender en la mayoría de los integrantes de dicha realidad, mas conforme se vaya avanzando serán menos los que lleguen a encender el próximo motor. Entonces, ya encendido el motor de la necesidad, habrá de arrancar el segundo motor, el cual es la fe, aquella que permite a los individuos creer fielmente en ellos mismos. En el primer motor, muchos habrán de quedarse, pues a su mente habrá de llegar la pregunta: ¿qué puedo hacer? Pero algunos otros habrán de tenerse fe y habrán de decirse: yo puedo hacer algo, aun cuando no tengan a ciencia cierta el conocimiento de lo que tienen que hacer. Ellos saben que pueden hacer algo, creen fielmente en sus principios e ideales, sin embargo, aún caminan a oscuras. Aquí otro grupo de individuos habrá de quedarse en el camino, pues no se ha aprendido todavía el tercer motor. No saben a dónde ir. El pensamiento que embarga a aquellos que se quedan en la segunda antorcha es: de nada sirve tanto esfuerzo. La tercera antorcha habrá de darles luz al comentario anterior, puesto que es la esperanza, aquella que va ligada con la imaginación, que pone en la mente y en los corazones de cada ser la imagen de un estado mejor, de un mundo mejor, de una situación ideal. Aquí, en el tercer motor, aquellos que se mantuvieron de pie ya saben a dónde ir e inician el viaje, pues saben que su esfuerzo habrá de rendir frutos, tarde que temprano. Así, con la esperanza encendida, inicia el viaje, y teniendo en cuenta su meta, solo puede confundir los medios para lograr el fin. Aquellos que se quedan aquí y no son capaces de dar el siguiente paso es porque aunque les duele el mundo, no existe un propósito claro, pues este se da en la cuarta antorcha. Muy pocos habrán de vencer el obstáculo natural de la tercera etapa que les marca. Solo entonces, cuando se encienda el cuarto motor, aquellos pocos sobrevivientes del proceso podrán ver que aún sin ser capaces de percibir los resultados, vale la pena. El cuarto motor es el amor, en sus múltiples manifestaciones. Esta antorcha habrá de tener un sinfín de vértices, donde las tres más significativas son el egoísmo,
el amor propio en exceso. La abnegación, entendido desde el enfoque del amor hacia los demás al grado tal de olvidarse de sí mismo. Y el amor en su más puro estado, el punto medio. Esta cuarta antorcha habrá de prender inmediatamente la quinta, ya que se encuentran ligadas de forma directa e inmediata. El último motor rector depende de las cuatro anteriores, mas tiene gran influencia de la antorcha del amor. Pongo por ejemplo lo siguiente: si el motor del amor revoluciona a la intensidad del egoísmo, entonces las acciones, que es el quinto motor, habrán de ir encaminadas con este sentimiento, y ello dará como producto un líder tirano, ambicioso, corrupto. Así es como dicho líder pasará a la historia. Si revoluciona a la intensidad de la abnegación, entonces el motor de las acciones dará por resultado a un mártir. Si la cuarta antorcha brilla en equilibrio, dará un tipo de líder más armónico y estable. Estos son los 5 motores rectores que permiten el nacimiento y el impulso de un líder. Sin ellos, el líder no puede existir, pues si no tiene la necesidad, no habrá siquiera de plantearse la posibilidad de emprender su camino. Si no tiene fe en él mismo, nunca iniciará el viaje. Si no tiene la esperanza de que sus acciones puedan hacer un cambio, entonces no seguirá el sendero. Pero una vez que estos primeros 3 motores son encendidos, una vez que inicia el viaje y se logra la experiencia y el conocimiento necesarios para realizar su meta, se pregunta de forma interna, inconsciente: ¿para qué? ¿Para quién? Solo así, al contestar estas respuestas, habrá de canalizar las acciones para lograr la hazaña. Así es como nace un Hitler o una Teresa de Calcuta. Pues, como se ha dicho, el liderazgo es incluyente, no discrimina. Muchos hombres y mujeres han pasado al olvido, pues los motores rectores de su liderazgo no revolucionaron con fuerza. Su identidad fue más débil y su visión fue corta. Por ello, dichos motores deben de encenderse y mantenerse, vibrando con la intensidad necesaria para lograr la trascendencia misma. De las características de un líder. Más características que las que he expresado ya. De las características que un líder debe tener, a manera de lista, nada sé. En el tema no habré de profundizar, pues si bien es cierto que se espera de cualquier texto que haga alusión al liderazgo, dicha lista, también es cierto que sería inútil desde mi punto de vista. ¿Cómo pudiese entonces plasmar una lista de cualidades que definan al líder? ¿Cómo pudiese yo limitarlo? El líder nace porque la sociedad así lo quiere, siendo la misma sociedad que lo define, época con época. Habrá de darle cualidades y características generales, primarias. Empero, el líder como individuo habrá de autodefinirse, aun cuando él mismo no sea consciente de ello. Reitero la pregunta: ¿por qué entonces limitarlo con una lista? Conclusión. Aquí termina mi aventura. El viaje en el maravilloso mundo de la tinta ha llegado a su fin, al menos por el momento. La descripción aquí plasmada sobre el liderazgo es completamente personal y mal haría si no invitara a dudar de ella. En esta, mi definición de liderazgo, que es la que a mí me resulta, pues en ella veo la grandeza de tal concepto, alcanza a vislumbrar cómo juega un papel importante en la construcción de las sociedades y en la construcción de su identidad cultural, mas no significa que otros se encuentren en sintonías con las palabras aquí vertidas. ¿Cuál sería tu perspectiva sobre el liderazgo? Eso me gustaría saber. Gracias. Presentar el trabajo presentado por el licenciado García del Real. Primero por la frescura y la honestidad de sus palabras, pero sin duda alguna por la valentía de exponer su personal visión y convicción del significado y concepto de liderazgo. La pretensión de fundir en un crisol la percepción ética del líder, el objeto del liderazgo y la resultante de la acción de liderar no es una cuestión menor. El que expone, se expone, y nuestro recipiendario lo hace con intelectual gallardía. La tesis central es despojar al significado del liderazgo de calificativos que limitan su eficacia real. No existe un líder corporativo, comercial, religioso. Existe el líder, y en él su compromiso no solo es económico, político o ideológico, sino que el valor del líder y del liderazgo
Se aprecia realmente cuando adquiere una dimensión ética, mas no moralista, cuando se practica como un valor absoluto e intemporal. En el trabajo que nos presenta el licenciado García del Real, se revela la convicción de ser un poseedor de un profundo compromiso social, pero igualmente denota una claridad intelectual asociativa que vincula de raíz la praxis de las virtudes humanas. Entonces, los comentarios a su trabajo no tienden sino a probar que de su lectura, razón y voluntad, en el caso del licenciado García del Real, sí van de la mano. En principio, el trabajo en comento es resultado de un proceso cognitivo cuyo inicio seguramente se remonta a varios lustros: a la lectura, a la comprensión, a la discusión y al debate dialogal y racional de las diferentes realidades éticas. Para Lipovetsky, en su obra El crepúsculo del deber, la ética indolora en los nuevos tiempos democráticos, la realidad impone a la sociedad contemporánea una nueva regulación social de la moral y por ende de sus líderes y de los tipos de liderazgo. Dicho autor dice que en la actualidad la sociedad esgrime un discurso que va de la estigmatización de la quiebra de valores, el individualismo cínico y el final de cualquier moral, pero al mismo tiempo sostiene que el efecto ético sigue ganando fuerza, invade los medios de comunicación, alimenta la reflexión filosófica, jurídica y deontológica. Se habla y se discute la bioética, la caridad mediática, la moralización de la política, de los negocios, de los correos color de rosa y de los códigos de un lenguaje correcto. En estos dos discursos se traducen en acciones aparentemente contradictorias. Por un lado, la revitalización de la moral y por el otro, la decadencia social, política, económica y cultural. Ante esto resulta necesaria una pregunta crucial, tal y como lo plantea nuestro recipiendario. Si existe una autoabsorción individualista, ¿cómo se puede explicar la aspiración a liderar una moral colectiva? Se responde enfatizando en que la real decrepitud de los comportamientos individualistas es aminorada por una artificial efervescencia ética de carácter colectivo. Al hombre le son dadas inclinaciones naturales, el sentido de la espiritualidad, de propiedad, la actividad lúdica, la necesidad de convivir en sociedad y por ello la aspiración legítima y natural a ser libre. El licenciado Esaú García del Real plantea una pregunta en su trabajo. Si no la plantea expresamente, de su trabajo se infiere. ¿Cuál debe ser la naturaleza de un liderazgo? Como respuesta ataca la propuesta que ofrecen los ahora reconocidos expertos en Management and Leadership, entre otros al muy citado Stephen Covey, quien planteó una fórmula compuesta para construir un líder fundada en hábitos: ser proactivo, actuar teniendo una finalidad en mente, poner lo primero, pensar en ganar, procurar primero entender y luego ser entendido, establecer sinergias y la mejora continua. Estos hábitos, tal y como se plantean, quizá logren moldear a un excelente dirigente o gerente empresarial, pero nunca a un auténtico líder. En el documento que se comenta, el licenciado García del Real afirma que el liderazgo está más allá del bien y del mal. Sin embargo, a mi parecer, no establece una analogía entre este y la frase acuñada por Nietzsche para describir a una persona que no tiene interés en diferenciar actitudes y que resulta indiferente a todo tipo de parámetros. Por el contrario, el liderazgo lo sitúa en una posición proba frente a la vida, matizada por sentimientos, emociones, habilidades cognitivas, por lo que pasa de la doxa a la praxis ética como una legítima conducta humana. La Real Academia de la Lengua Española define al líder como la persona a la que un grupo sigue, reconociéndola como jefe u orientadora. Es también una persona o equipo que va a la cabeza de una competición deportiva. Construido en oposición, entenderíamos que indica que lo designado va en cabeza entre los de su clase. Evidentemente, el liderato como la condición de líder y como el ejercicio de sus actividades.
Sin embargo, ¿cuántos tipos de liderazgo existen? El formal, y en oposición a este podremos citar al informal, el carismático, el que no lo es, el positivo, el negativo, el transformacional, el transaccional, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, para el licenciado García del Real, el liderazgo es considerado como un ecosistema. Para él, este es un organismo vivo, producto de fuerzas y procesos que están en continuo movimiento ascendente. El hombre no solo es materia, también es deseo, son creencias y tradiciones, recuerdos e imágenes. Esta es la materia, esta es la pasta de líder aspiracional que nos propone nuestro recipiendario. Para él, el liderazgo no son acciones indoloras que caracterizan a la sociedad posmoralista. No es aquel que repudia la retórica del deber austero, integral, maniqueo y que paralelamente corona los derechos individualistas a la autonomía, al deseo a la felicidad sin compromiso, o como aquel que no ordena ningún sacrificio mayor. Un líder, nos dice, es aquel que ha sido moldeado no solo en las virtudes intelectuales, sino que ha crecido en las cardinales. Es aquel que considera y aprecia lo bueno, lo bello, lo verdadero, para hacerlo suyo y de ahí actuar e interactuar, vivir y pervivir, crear y recrear los deseos, las creencias, las tradiciones, recuerdos, imágenes de quienes lo reconocen como tal. Utiliza la obra de Vasconcelos, La raza cósmica, para ilustrar el grado evolutivo de un líder. Dice, refiriéndose a este, que tendrá la necesidad de entregarse a la misma humanidad. Sin embargo, en la visión personal del recipiendario, nos presenta a un líder o un liderazgo como una auténtica recomposición del deber heroico, hacia un lado la simple reconciliación del corazón y de la fiesta, de la virtud y del interés, de los imperativos del futuro y de la calidad de vida en el presente. En la concepción del vocablo, materia de este trabajo, no pueden coexistir la tolerancia permisiva y la cruzada fundamentalista. En esta época de ironía y estética, destacar la virtud del líder y de su liderazgo no se reduce a vincular virtudes cívicas o criterios empresariales sobre el management o el leadership. Saber no es del todo conocer, pero siempre el conocer implicará saber. El licenciado García del Real nos manda un mensaje, refuta totalmente las contemporáneas concepciones del liderazgo, al decir que el hombre puede tener el conocimiento técnico, científico, material, mundano, pues. Puede ser pura razón, razón pura, o pura voluntad, o pura razón y voluntad, ser virtuoso e incluso llegar a dominar las virtudes intelectuales, sabiduría, ciencia y entendimiento. Pero si no llega a dominar las morales, las éticas, nunca podrá vivir en justicia. Estará condenado a sentir y llorar y maldecir su templanza, y entonces sucumbirá ante su propia fortaleza. Hace una consideración del hombre en función de su razón, de su voluntad y de su afectividad, y en esa medida nos mueve a ser mejores, nos invita a transformar el saber en conocer, a vincular la intelectualidad con su eticidad para que comprometa su libertad con responsabilidad, para que construya un liderazgo prudencial que transforme su vida transitando hacia un auténtico liderazgo. Esto es lo que realmente propone García del Real, a crecer en las virtudes cardinales e intelectuales asumiendo un compromiso social. Nos dice que en las virtudes cívicas están entrelazadas las morales y las intelectuales. Por tanto, si un ser humano crece en una, lo hacen todas. Propone con ello aceptar que el liderazgo no se limita a una ética social sin compromiso. Nos muestra que este vínculo persona-colectividad, dignidad y valor, alter y ego, es más que una simple caridad televisiva. No se trata de una bulimia intelectual ni de una anorexia moral. No invitar en automático a respetar la norma, la ley, no es una simple regulación taxativa, no es evitar por sí la conducta sancionada, es por el contrario la convicción interna objetivizada
para realizar la acción de vida, la conducta correcta. Es el gobierno de sí mismo, es dominar la conducta. Es en síntesis la facultad racional cognoscitiva sincretizada con la conducta interna, con la convicción personal. La clave que para ello nos propone no es solo situarse en el medio y actuar, sino actuar con un liderazgo prudencial. No es resolver la disputa interna, no es decidir a favor del alter o a favor del ego, tampoco es resolver bien, es resolver mejor, es liderazgo prudencial. Ese liderazgo prudencial encierra un conocimiento teórico y un saber práctico. Es ars y tecné, es reconocer la naturaleza del ser humano, de sus valores éticos, de su conducta y su vida moral, dentro, claro, de un contexto social que ofrece la posición liberal. Personalmente, este trabajo me ha movido, me ha invitado a no dejar de reflexionar sobre aquello que es esencial y distinguir lo accidental, aceptar el diferendo sin discriminar al diferente, es resolver la controversia escuchando al diferente sin prejuzgar el diferente. Me congratulo por la lectura de este trabajo. En él, engarzadas las razones del corazón y los sentimientos de la razón, se han fortalecido los cimientos de la intelectualidad de esta benemérita sociedad. Muchas gracias. Solicito ahora al licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra, presidente de esta institución, tome la protesta reglamentaria, entregue el diploma e imponga la venera y el distintivo que lo acreditan como socio de esta casa. Saúl García del Real, ¿protesta usted hacer cumplir los estatutos de esta benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco? Sí, protesto. Y si así fuere, la sociedad se lo agradecerá y si no, se lo demandará. Me voy a permitir dar lectura a los siguientes avisos. El viernes 22 a las 20 horas se presenta el trabajo de ingreso del geógrafo Carlos Zaraco Álvarez, titulado Restauración ecológica del bosque mesófilo de montaña en el ejido Gobernador Sebastián Allende, Jalisco. El martes 26 a las 20 horas se presenta el libro La Avenida de las Américas, un hito panamericano, a cargo de nuestro presidente, el licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra. Antes de concluir, esta casa invita a ustedes a un brindis en honor de la misma y en particular